Orcus era en mitología romana un demonio, en concreto el encargado de castigar a aquellos que rompían sus juramentos. Es posible que su nombre sea transliteración del demonio griego Orcos, personificación de los juramentos e hijo de Eris. Castigar los juramentos en una época en que los acuerdos y contratos se sellaban simplemente con la palabra era importante para intentar establecer un orden social. Los romanos tenían sistemas mediante papiros oficiales para sellar acuerdos entre la alta burguesía, pero aquellos que no tenían acceso a estos sellaban sus acuerdos con juramentos que solo respondían ante autoridades divinas. Llegó a existir un templo a Orcus en el Monte Palatino, en Roma, datado en el año 1000 a.C. Se cree que aquellos a los que habían traicionado rezaban a este demonio para que castigara a los que faltaban a la palabra. Sus orígenes provienen de la religión etrusca, un pueblo de origen desconocido del centro de Italia del 800 a.C. Una curiosidad sobre los etruscos es que las mujeres podían tener tanto poder o realizar la misma tarea que cualquier hombre. Los romanos también llegaron a creer que Orcus era un dios de la vieja Galia. Orcus también se usó posteriormente como nombre alternativo para Plutón, Hades o Dispater, dios de la tierra de los muertos, aunque estos, al ser dioses más recientes, merecen tener su propio vídeo más adelante, ya que hay mucha más información sobre ellos. De su asociación con la muerte y el inframundo, viene que se haya usado su nombre para designar demonios y otros monstruos. Particularmente en italiano, orco se emplea para designar a un monstruo de los cuentos de hadas que come carne humana, así como en español se designa al ogro, de que viene del francés ogre. La mayoría de filólogos creen que la palabra exorcismo viene del griego exorquismos, formada por el prefijo ex, que designa fuera de, orci, que proviene de la palabra orco, y ismo, que significa cualidad, sistema o doctrina, con lo que exorcismo vendría a significar echar al orco del cuerpo. Este orco inspiró al menos en parte a J.R.R. Tolkien para la creación de los antagonistas de El Señor de los Anillos. Desde entonces, muchos otros juegos y obras de fantasía han tomado prestado este concepto de orco, en el juego de rol de Dungeons & Dragons o en los juegos de mesa de Warhammer, entre otros. Los etruscos lo representaban como un gigante barbudo y peludo, del cual hay varias representaciones en tumbas antiguas, y curiosamente a Plutón, Hades y a Dispater también se les representaba con una gran barba en civilizaciones posteriores. ¿Casualidad? Yo no creo en las casualidades. ¿Y tú? Principalmente era adorado en las zonas rurales, lo que le permitió sobrevivir como una figura popular hasta la Edad Media. No se encontraron pruebas de cultos en las grandes ciudades, aunque si los hubiera habido, hubieran sido erradicados por los conquistadores posteriores, pues la historia nos la cuentan siempre los que ganan la guerra, y los que ya estaban en ese lugar quedan enmudecidos para siempre. Algunas características de su culto transmutaron en las fiestas populares celebradas en la antigua Europa. Como curiosidad, en 2004, la Unión Astronómica Internacional descubrió un objeto en el cinturón de Kuiper, cerca de Neptuno, al que bautizaron como Orcus, en honor al demonio antiguo. En la provincia de Viterbo, en Italia, existe un jardín denominado Jardín de los Monstruos, construido sobre el 1550 por el duque Vicino d'Orsini, donde se encuentra un mini templo en honor a Orcus. Simboliza la entrada al inframundo a través de su gran boca. ¿Te atreverías a entrar? Pues si quieres hacerlo puedes, ya que actualmente se puede visitar este parque ubicado en los jardines del castillo de los Orcini, lleno de esculturas representando dioses y criaturas mitológicas de la Roma antigua o de la civilización etrusca. Si te gustó el vídeo, déjame un like y compártelo con tus amigos a los que les guste la mitología. Si quieres saber más sobre mitología, suscríbete a mi canal. Si eres un amante de las novelas fantásticas, echa un vistazo a mi novela Barati Tierra de Leyendas y vive tu mayor aventura acompañando a todos sus protagonistas. Hasta el próximo vídeo, amigos.